Perfecto. Comienzas cuando tú desees. Genial. Déjame ver por acá. No se ve todavía, ¿no? Sí, ya se ve. Ya se ¿Se ve. ve? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un placer para mí estar hoy dándole la última clase de este curso. La verdad va a ser bastante corta, bastante sencilla, pero espero que se lleven lo más importante, que es cómo atender o cómo reaccionar frente a un accidente de tránsito. Primero, gracias a Marín por esa presentación y bueno, siempre a la orden para ayudar y colaborar en la formación de la comunidad migrante. El día de hoy voy a dar dos clases. La primera va a ser sobre accidentes de tránsito y la segunda sobre quemaduras. Como les dije, va a ser bastante corta, bastante sencilla. Yo espero que se lleven lo más importante, cómo actuar o cómo reaccionar frente a estas situaciones. Eh, y nada, las clases, como les dije, son muy cortas. Después vamos a estar discutiendo, voy a mostrarles algunos videos para aclarar algunas dudas y si tienen alguna pregunta. Marian, porfa, me ayudas, porque veo que hay personas escribiendo en el chat. Si hay alguna falla técnica, me avisa y paramos y tratamos de solucionar, por favor. ¿Sí? Sí, sí, tranquila. Perfecto. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, 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 Perfecto. está Bueno, completa. ya Marian me dio la presentación, así que voy a saltarme un poquito de esto. Los objetivos de esta primera clase, conocer la importancia y la promoción de salud como medida preventiva, es el objetivo general de todo el curso, del curso en general. Eh, conocer o adquirir las nociones básicas sobre los primeros auxilios, aprender a distinguir, esto es muy importante, distinguir las situaciones críticas y cómo actuar frente a estas situaciones. Y bueno, desarrollar y potenciar todo ese aprendizaje que ya ustedes vienen adquiriendo a lo largo del curso y con esta última clase para eh, poder hacer frente a todas estas situaciones que se presentan en la cotidianidad. ¿Sí? Bueno, los accidentes de tránsito los vemos a diario, a medida y más lo que vivimos en zonas muy urbanas, superurbanas, vemos accidentes de tránsito a diario, accidentes de moto, accidentes de auto, eh, arrollamientos, ¿ok? Entonces es importante tener las medidas básicas de cómo actuar frente a estos eventos, ¿ok? Lo primero que, que ocurre cuando hay un accidente de tránsito y estamos nosotros presentes o en las cercanías, es la valoración de la escena. ¿Okay? Esto es el punto principal, el punto de inicio, pero no es el único punto, ¿ok? Y no es estático. Es decir, la valoración de la escena se va a dar desde que ocurre el accidente de tránsito hasta que nosotros lleguemos a la escena, actuemos, llegue el servicio de emergencia y termine toda la situación. O sea, la valoración de la escena no es solo el inicio, es todo el evento del accidente de tránsito. Con la valoración de la escena, lo primero que debemos hacer es primero determinar si hay amenazas tanto para el lesionado, pero principalmente si hay amenazas para nosotros. Lo primero que debemos resguardar, que debemos procurar frente a un accidente de tránsito, es tener nuestra propia seguridad y determinar si hay factores que puedan afectar nuestra seguridad o salud. ¿Ok? En un evento de tránsito donde hay lesionados, lo que menos queremos es que nosotros nos convirtamos en uno de los lesionados o ayudemos a que hayan otros lesionados, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer en la valoración de la escena cuando vemos que hay un accidente de tránsito es ver eh, si la zona es segura para los lesionados y para nosotros mismos que estamos actuando, ¿ok? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, al ocurrir un accidente de tránsito, debemos estar pendientes. ¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito? Si fue un choque, si fue un arrollamiento, si hay eh, eh, factores que puedan aumentar las lesiones, es decir, hay cables caídos, hay vidrios, se está derramando combustible y hay un incendio, hay humo, entonces todos esos factores deben encender las alarmas en nosotros. Hay que estar muy pendiente de eso
al ocurrir un accidente de tránsito. ¿Ok? En la lámina tenemos que se puede obtener información importante con una breve observación de la escena. Es decir, si nosotros ocurre un accidente de tránsito y vemos que se derrama combustible o está saliendo humo del vehículo o hay cables caídos cerca de la colisión, eso nos va a dar detalle o nos va a dar una alarma de la gravedad del accidente de tránsito. Eso es muy importante. ¿Ok? Y a medida que va transcurriendo la valoración de la escena, vamos a tener que observar detalles que van a ser importantísimos para nosotros reportar a los servicios de emergencia de la gravedad de este accidente. Es decir, eh, si el choque o el accidente de tránsito fue frontal, ¿ok? Si nosotros vemos que el parabrisas del vehículo está roto, eso nos indica que la persona que iba dentro del vehículo puede tener lesiones en la cabeza, lesiones en la cara, ¿ok? Si vemos que se desplegaron las bolsas de aire, eso indica de que la persona puede tener lesiones en el tórax, o sea, son simples detalles que nosotros a veces pasan desapercibidos y que son muy importantes al reportarlo a los servicios de emergencia, ¿ok? Entonces, como les digo, la valoración de la escena no es solo el inicio, sino todo el evento, ¿ok? Porque pueden ocurrir muchas cosas. O sea, lo que era al principio los pacientes o los familiares o las personas, los transeúntes que están por la escena, que al principio nosotros los vemos que no fueron lesionados, pero por la curiosidad, por ir a grabar o tomar una foto, se pueden convertir posteriormente en lesionados. Entonces, de eso depende también la valoración de la escena y de nosotros estemos preparados a todos estos detalles que por mínimos que nos parezcan, pueden darnos mayor información y podemos actuar para evitar mayores lesionados o mayor traumatismo a la persona lesionada. ¿Sí? Lo próximo, cuando ocurre un accidente de tránsito o lo siguiente que hay que hacer frente a un accidente de tránsito es mantener la seguridad de la escena, ¿ok? Hay dos partes o dos eslabones en la seguridad de la escena. Lo primero es cuando ocurre el accidente de tránsito y nos acercamos o nos aproximamos a la escena donde ocurre el accidente de tránsito. Yo he puesto esta como una memotecnia o algo para recordarlo siempre, estas tres letras que es voy. Voy hacia la escena, voy obviamente con B larga o B grande, es voy, es para estar atentos y siempre recordemos estas tres letras. ¿Ok? La B significa buscar, es decir, cuando vamos hacia la escena o hacia el accidente de tránsito, debemos buscar. ¿Qué debemos buscar? Que no hayan cables caídos, que no se esté derramando combustible, o si vemos humo, eso nos indica que hay un incendio, ¿ok? Hay que buscar esos factores que puedan incrementar la lesión o que puedan poner en riesgo nuestra seguridad. La otra letra es la O, que es observar. ¿Qué vamos a observar? Primero, el flujo del tráfico. Es decir, si ocurre en una vía de doble sentido, habrá que procurar cortar el tráfico o solicitar a las personas que están en la cercanía que nos ayuden a cortar el tráfico, observar si hay lesionados cerca del vehículo. Muchas veces cuando el accidente de tránsito es de alto impacto, hay personas que salen del vehículo, sobre todo si son accidentes automoto, la persona en la moto sale expedida, entonces no va a estar en el sitio del accidente, sino que puede estar unos metros más allá del accidente. Entonces hay que observar bien la periferia del accidente, las zonas que colindan con el accidente para ver si hay otros lesionados. ¿Ok? Y lo segundo, y lo tercero, que es la letra I, es identificar. Identificar. Nos vamos acercando, vemos que ahí se está derramando combustible. Eso es un factor de alarma, ¿ok? Puede haber un incendio en cualquier momento. ¿Ok? Y por último, terminar de identificar a las víctimas o a los lesionados del accidente de tránsito. Esa es la primera parte de la seguridad del escenario. Cuando vamos al accidente de tránsito, cuando nos acercamos al accidente de tránsito. Y lo segundo es, ya cuando estamos en la zona del accidente, al llegar a la escena, lo primero es proteger. Ya les dije mantener nuestra seguridad, pero lo segundo, protegernos físicamente. Es decir, lo ideal es que siempre tengamos equipo de protección,
¿ok? No hablo de un equipo grande de protección como los que usan los bomberos o los paramédicos, sino equipos de protección básicos como los guantes. Si tenemos algún lente protector o algunas gafas, también las podemos usar. Y importante determinar si se está derramando combustible. Esto es importantísimo porque al principio de un accidente de tránsito quizás no vemos señales de incendio, pero debido al mecanismo de impacto se puede estar derramando combustible y eso puede aumentar el riesgo para la víctima o el lesionado y para nosotros y las personas que se encuentran en la cercanía. Eso es importantísimo. Lo tercero, que debemos estar atentos en un accidente de tránsito, nosotros debemos tener la capacidad de establecer las zonas de peligro. Es decir, las zonas de peligro no es solo los vehículos o las zonas que colinda o está en la periferia del accidente de tránsito. Las zonas de peligro van mucho más allá y va a depender también del mecanismo o de la cinética del accidente de tránsito. ¿Okay? De eso hay que estar muy pendientes. Y hay ciertos protocolos que determinan cuánto es la distancia o la zona de peligro que se debe marcar dependiendo del accidente de tránsito. Lo primero es cuando no hay peligros aparentes, es decir, no vemos cables caídos, no vemos que se está derramando combustible, no vemos que hay más de 2 vehículos involucrados. Cuando no hay peligros aparentes para nuestra seguridad y para la seguridad de la persona lesionada, se entiende teóricamente que hay esta zona de peligro se va a extender 15 metros, hasta 15 metros desde la colisión, en todas las direcciones. O sea, un diámetro de 15 metros desde el accidente de tránsito, esa va a ser la zona de peligro. ¿Qué nos indica la zona de peligro? Que nosotros o nuestros vehículos, si estamos en un vehículo propio, o los servicios de emergencia no pueden estacionarse o estar dentro de la zona de peligro. Incluso las personas que estén observando el accidente de tránsito o el evento, incluso nosotros, no podemos estar dentro de esa zona de peligro. ¿Okay? Eso es importante al momento de nosotros actuar frente a un evento como este. Cuando se derrama combustible, eso es otro de los factores, cuando se derrama combustible, cuando el vehículo se incendia, la zona de peligro se extiende 30 metros o hasta 30 metros en todas las direcciones. Mínimo 30 metros de diámetro desde la zona de peligro. Para que nosotros no estemos dentro de esa zona de peligro, ni los servicios de emergencia pueden estar dentro de esas zonas de peligro. ¿Ok? Eso nos va a indicar que fuera de esa zona de peligro nosotros estamos poniéndonos en resguardo, estamos protegiendo a las personas que no estuvieron involucradas en el hecho y los servicios de emergencia también deben estar fuera de esa zona de peligro. Dentro de la zona de peligro, cuando se derrama combustible o el vehículo se incendia, también debemos estar muy atentos a cómo está la dirección del viento, es decir, si está saliendo humo o hay un incendio, debemos colocarnos en contra del viento, es decir, en la zona donde el viento, en contra de la dirección del viento para que no nos arrope el humo que pueda estar saliendo del accidente de tránsito o el fuego se vaya a extender hacia donde estamos nosotros. Eso es importantísimo. Por eso les comento que los detalles, que aunque nos parezcan mínimos, son muy importantes y van a determinar el éxito de la actuación que vamos a hacer y de las capacidades que tenemos para hacer frente a los accidentes de tránsito. Y por último, las zonas de peligro cuando hay cables caídos se van a extender, no tienen una cantidad de metros determinados, solo va a depender de estar 1 o 2 metros por fuera o periférico a donde hay esos cables caídos que puedan generar algún otro lesionado. ¿Okay? Importante aquí. 15 metros cuando no hay peligros aparentes. 15 metros de distancia en todas las direcciones del accidente de tránsito. Y cuando hay incendio o cuando hay derramamiento de combustible, 30 metros en todos los sentidos. Importante tener eso en cuenta. Como les dije al principio, lo importante es mantener nuestra propia seguridad y mantener la seguridad de las personas que no son parte del accidente de tránsito y de los mismos lesionados. ¿Okay? Otra de las cosas importantes, y esto es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando nosotros comenzamos la cadena de vida, es decir, llamar a los cuerpos de emergencia, informar cómo fue el mecanismo
del accidente de tránsito, el mecanismo de lesión, como lo dice en la lámina. Esto es importantísimo, sobre todo para nosotros reportar, para que los servicios de emergencia ya tengan o ya vayan pensando en qué escenas se van a encontrar o con qué lesiones se van a encontrar en el paciente. ¿Okay? Por ejemplo, en las colisiones frontales, es decir, el choque de vehículos de frente, ¿ok? Podemos encontrar, primero, como les dije, vamos a observar que puede haber el parabrisas roto, ¿ok? Podemos encontrar también que el volante se dobló o se rompió, ¿ok? Que las bolsas de aire se expandieron, ¿ok? O funcionaron. Entonces eso nos habla de que hubo un choque frontal y qué lesiones podemos encontrar en los lesionados. Bueno, las lesiones que podemos encontrar en los lesionados, lo primero es, puede haber todas las heridas van a ser frontales, es decir, pueden haber lesiones en frente, en cara, y eso nos los va a indicar el parabrisas roto, ¿ok? Si nosotros vemos el volante que está doblado o está roto, nos puede indicar que hay lesiones torácicas o en el tórax y en el abdomen, ¿ok? Y por último, también podemos encontrar lesiones en lo que es las piernas y las rodillas por traumatismos con lo que es el tablero del auto. ¿Ok? Entonces, con solo observarlo, ya nosotros podemos reportarle al servicio de emergencia al iniciar la cadena de vida, informarles que hubo un choque frontal, está el parabrisas roto, está el volante roto. Eso es importante al momento de reportar la colisión. ¿Okay? Cuando hay una colisión posterior, muy frecuente, la vemos muchísimo, ¿okay? Eso nos va a indicar a nosotros, o nos puede hacer sospechar, que la víctima del auto o el lesionado puede tener lesiones, sobre todo cervicales, ¿ok? Lo que llaman comúnmente el síndrome del latigazo o tuve un latigazo, que son lesiones que la mayoría de las veces son bastante leves, pero las podemos encontrar y es importante reportar este mecanismo de lesión a los servicios de emergencia. Cuando hay una colisión lateral, es decir, choque de auto, uno frontal y al otro carro le chocan por una de las puertas, nos vamos a encontrar siempre lesiones más que todo a nivel torácico y a nivel de pelvis lateral. ¿Ok? Sobre todo esas personas que posterior a un accidente, dependiendo también de la intensidad del choque, que puedan tener fracturas de pelvis. Eso es importante a la hora de movilizar al paciente. Por eso es importante reportarlo al servicio de emergencia. ¿Okay? Podemos tener también traumatismo de tórax laterales que nos pueden indicar, no en un principio, pero a los servicios de emergencia los puede hacer sospechar de lesiones internas torácicas. ¿Okay? Por eso es importante reportarlo. Y por último, las colisiones por volcaduras, que son las más complicadas. ¿Okay? O las colisiones con mecanismos rotatorios, es decir, que el auto comienza a dar vueltas. Tanto la colisión por volcadura como la colisión rotatoria son las más graves y nos pueden hacer sospechar de que hay lesiones de cualquier tipo. Pueden tener las lesiones que vamos a observar en la colisión frontal, en la colisión posterior y en la colisión lateral. Podemos encontrar cualquier lesión, por eso les digo que es la más grave. Cuando nosotros vemos un auto que esté volcado o que tenga una lesión o que vemos que dé vuelta, podemos pensar de que hasta que un paciente salió expedido del auto si no tenía el cinturón de seguridad y que pueda tener cualquier lesión, desde frontal, torácica, pélvica, ¿ok? Y cualquier lesión abdominal interna. Podemos encontrar cualquier lesión, por eso les comento que es la más grave y es necesario reportar los servicios de emergencia cuando iniciamos la cadena de vida. Entonces, los accidentes de tránsito, los puntos más claves y qué debemos hacer frente a un accidente de tránsito. Lo primero es no exponernos. Esa debe ser la premisa que debemos llevarnos de esta clase. ¿Okay? No exponer, no convertirnos en otros lesionados o en otros pacientes o aumentar la cantidad de heridos de esa colisión o de ese accidente de tránsito. No exponer.
Lo segundo es llamar o iniciar la cadena de vida, el llamado a los servicios de emergencia. En Argentina está el 911, el 107 en Capital Federal, el 147 en Provincia de Buenos Aires, y así en cada provincia debe haber su número para el llamado a los servicios de emergencia. Lo primero es eso, no exponernos, iniciar la cadena de vida, que es el llamado a los servicios de emergencia. Y lo tercero es determinar si hay personas que no son parte del accidente de tránsito que puedan interferir o que puedan convertirse en otros lesionados. ¿Ok? Nunca dejemos solo a la víctima, es decir, debemos calmarla, debemos ver, que ya lo pueden haber visto en otras clases, cómo están, si responde al llamado, si está alerta, tratar de calmarlo, no dejarlo solo, pero siempre salvaguardando nuestra seguridad, ¿ok? Nunca dejar solo al paciente, tratar de calmarlo hasta que lleguen los servicios de emergencia, ¿ok? Otra de las cosas claves es no mover a la víctima. No mover a la víctima. Aunque nosotros no veamos heridas sangrantes, la persona puede tener daños internos o fracturas de columna cervical, que es bastante común. Por eso no se recomienda mover a la víctima hasta que lleguen los servicios de emergencia que tienen el mecanismo de cómo movilizar a los lesionados. ¿Okay? No moverla, tratar de tranquilizarla hasta que lleguen los servicios de emergencia. ¿Okay? Dentro de los protocolos en los accidentes de tránsito, lo que se recomienda o lo único que se recomienda es si hay alguna herida con hemorragia activa, con sangrado activo, es tratar con un trapo limpio, con guantes, tratar de presionar la zona para evitar que siga sangrando. Es la única medida, más allá de si la persona está en parada cardiorrespiratoria, hacer RCP solamente con presiones torácicas, ¿okay? Pero en general lo único que se recomienda es presionar la herida que esté sangrante y esperar que lleguen los servicios de emergencia, ¿okay? Y esencial no exponerse cuando hay un accidente de tránsito para no convertirnos en una víctima más. ¿Ok? Bueno, terminó esta clase, como les dije, bastante corta. Quería dejar este mensaje. Conociendo estos detallitos podemos salvar bastantes vidas, ¿ok? Y podemos ser útil y podemos ser un complemento de los servicios de emergencia. ¿Ok? Déjenme salir. Quería mostrarles también unos videos, ¿ok? Para comenzar a discutir. No sé si María después puede activar los micrófonos. O si quieren, Sí, o tienen algunas dudas ahorita y después vemos los videos. Sí, yo creo que primero trata de colocar el video, porque algunas veces se tiende Perfecto. De todas maneras, aquí estoy hablando mientras tú tratas de colocar el video, trato Sí, de ver si hay algo en la pantalla. Si hasta ahora no hay preguntas, a ver, mi hija tuvo un accidente con choque posterior lateral y frontal, sería la rotatoria. sería la La rotatoria es la que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo no sé si ustedes han estado accidentes de tránsito graves, yo sí, no solamente como médico, como paramédico y también como ocupante. Entonces, de verdad es bastante angustioso. Y bueno, em, eh, Pasa eh, que yo eh, no estoy viendo el chat. ¿conseguiste el video? Sí, 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 ya está aquí. No sé si lo están viendo. No. O sea, no lo he iniciado. Estoy en la pantalla allí. ¿No lo ven? Y es lo mismo. Excelente, doctor Yang, me encantó su clase. Gracias. Todo el mundo dice, excelente, sencillo, didáctico. Muy bien, Yang, es un tema bastante extenso y aparte bastante difícil. Lo hiciste lindo y bello, como Sí. siempre, mi amor. Sí, lo importante es conocer las nociones básicas de cómo actuar, mantener la calma y ejecutar los principios que les he comentado durante la clase. Voy a reproducir el video. Si no lo ven, avísenme. Está en la pantalla de YouTube. ¿Eso lo ven? Tienes que dejar de compartir esta pantalla Ah, ok, para ok. compartir el video Ah, nuevamente. perfecto, perfecto. No sabía eso.
Ajá. Voy de nuevo a compartir pantalla. Acá. Ahora sí. ¿Ven la pantalla de YouTube? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, este video que les voy a mostrar es un accidente que ocurrió en Colombia, casi en la frontera con Venezuela, hace algunas semanas, ¿ok? Donde por no tener las cosas o por no saber cómo actuar frente a un accidente de tránsito, ocurren este tipo de cosas y hay que estar muy alerta. ¿Okay? Por eso es importantísimo esta clase de cursos, que nos formemos, que formemos a nuestros familiares de cómo actuar. Se los voy a mostrar y, vamos, y luego discutimos un poco. Este es un camión que se volcó, ¿ok? Un camión de combustible que se volcó y los habitantes de las zonas periféricas fueron a sacar el combustible. ¿Okay? ¿Se paró? Ahí sí. Ahí deben haber mínimo 30, 40 personas tratando de sacar combustible y ocurre el incendio. ¿Ok? Entonces, un accidente de tránsito en un principio solamente tenía un lesionado, pudo ser el conductor del camión, en este caso no lo reportan, no sabemos si ni siquiera salió, estuvo lesionado, se convirtió en un accidente de más de 50 lesionados y 10 fallecidos por quemadura. Entonces, por eso les comento que es importantísimo, lo primero es no exponernos, lo segundo, ver las zonas de peligro, y lo tercero, estar pendiente de las personas o los curiosos que se acercan a la zona del accidente de tránsito. No sé si se abren los micrófonos para alguien que quiera ¿Qué hay comentar. ahí de lo...? Porque hay una cuota de cada una. Una cuota de cada una. Deme. Sí, ¿alguien va a hacer alguna pregunta? Porque hay una cuota de cada una, dije. Marian, hay un micrófono abierto, Marian. Sí, ya veo. Póngase en las otras, ya están secas. ¿O se quiere quedar con esas? Usted las puso allá adentro. Pero no lo consigo. Póngase la Marian, tú lo puedes cerrar. Yo te digo que... Ah, yo también. La caja roja no hay. Ah, claro. De Carmen al Horner. Sí, aquí estoy cerrando los micrófonos. Y de Eucari Latiegue. Ah, no, Eucari no, Carmen. No sé, sí, creo que ya no hay ninguno abierto. Sí. Bueno, entonces este tipo de accidente, ahorita les voy a mostrar otro tipo de mecanismo de lesión. Este tipo de accidentes, fíjense lo importante de conocer estas cosas básicas, que es bastante sencillo y bastante básico. Un accidente que parece sencillo, un volcamiento, un lesionado, se convierte en una tragedia nacional por no saber los principios básicos, por no tener la cultura y la educación de cómo actuar frente a los accidentes de tránsito. ¿Ok? Importantísimo. Voy a compartir otro video. Está por acá. A ver. Este es uno que conseguí de Argentina. Okay. Entonces, fíjate, ese es un... Lo voy a volver a colocar. Lo que le voy a mostrar es un accidente moto-auto, que se convierte en un choque lateral, o el mecanismo de lesión es lateral, y muy importante, los accidentes de moto se considera otro factor aparte que lo va a agravar, porque la persona sale expedida del vehículo y va a tener muchísimo más traumatismo, no solo el lateral, sino puede tener frontal, torácico, pélvico, en miembros inferiores, por que sale expedido, ¿okay? Se tomaría como un mecanismo de lesión aparte del lateral, como los que vamos a ver en las volcaduras y en los accidentes
de tipo rotatorio. Ahí los vemos y además hay otro lesionado que era un transeúnte. ¿Ok? Entonces, eso es importante al observar la escena, la valoración de la escena es importantísima. Como les dije, no es solo el inicio, sino todo el evento del accidente. Aquí van a ver algo que es lo que no debemos hacer. Es una persona que va caminando y de una vez se sale corriendo a donde están los heridos. ¿Ok? Por eso es importante lo que les comenté de cómo actuar frente a un accidente, en la valoración de la escena, cuando nos acercamos y cuando llegamos al hecho. Van a ver cómo la persona sale corriendo hacia donde están los heridos sin determinar cómo está el flujo del tráfico, sin cortar el tráfico, sin asegurarse primero ni preservar su seguridad. Okay. Mi vecino acaba de comenzar a taladrar. No sé, lo vemos. Y la persona que se acerca al accidente de tráfico. A ver, ahora sí estoy leyendo el chat. Yo veo un accidente en la tele que está fatal, pero muchas personas afectadas por la imprudencia. Sí, es imprudencia, tiene mucho de imprudencia, pero tiene también falta de educación y falta de cultura hacia la atención de los ciudadanos en general. La ciudadanía en general debería estar formada para hacer frente a estas situaciones. No tenemos una ambulancia o un servicio de emergencia en todas las calles, en todas las autopistas, en todas las vías. O sea, van a tardar en llegar. Entonces la ciudadanía en general debería estar formada para hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, por eso es importantísimo estos espacios para nosotros formarnos y poder formar a otros, ser portavoces, ser multiplicadores. ¿Okay? Sí, con respecto a eso, muchas veces en los accidentes, en montones en carreteras y vía pública, por lo menos en ciertos sitios, cuando había, aquí en Argentina hubo un accidente, no sé si recuerdas ya, que se volcó un camión de carne, fue muy famoso, y bueno, muchas personas se volcaron a agarrar la carne y llevársela. Bueno, eso yo creo que ocurre aquí en Argentina, en Venezuela, en cualquier país. Pero, pero bueno, sin contemplar el hecho de la gasolina, inclusive los heridos, después fue que llegaba el sistema de protección, pero llegó a ocurrir. Entonces con eso, normalmente uno como socorrista, o ustedes como socorristas, ustedes, si no están seguros en lo que vas a hacer, es preferible no hacerlo. Y todo lo que dijo Jan, primero uno, segundo uno, inclusive hasta tercero uno, hay que resguardarse uno, porque si no se va a convertir en víctima. Muchas veces queriendo ayudar, se convierte en parte de los heridos. Sí, y ojo que no se entienda de primero uno, segundo uno y tercero uno, es de que no voy a hacer nada y voy a seguir mi camino como que si no ocurrió nada. Es primero asegurarnos, no convertirnos en otra víctima. Hacemos más llamando al servicio de emergencia, reportando cómo fue el mecanismo de lesión, reportando si hay humo, si se está incendiando, a alertarle a los que están en la periferia, hay este peligro, hay aquel peligro, ver cuántas personas heridas hay. Podemos hacer más que eso, a acercarnos a la zona de peligro, a tratar de ayudar a la persona y convirtiéndonos nosotros en nuestro herido, ¿ok? O sea, no es hacernos de la vista gorda o hacernos lo desentendido, sino ayudar desde donde podamos y desde nuestras posibilidades lo permitan, ¿ok? Eso es Buenos muy días, mi importante. nombre es Rita Cancino. Yo Sí. quería comentar una experiencia que tuve con mi papá. Él tenía una camioneta, una Toyota, y él se le explotaron las ruedas traseras y terminó volcándose el auto, ¿no? Y bueno, quedó con las ruedas hacia arriba y la parte toda la parte de arriba estaba aplastado, ¿no? Y mi papá tuvo en ese momento aplastamiento de cervicales. Y resulta que una gente intentó ayudarlo, y en eso que usted está diciendo, que a veces uno por ayudar empeora las cosas, terminaron desplazando también
cervicales fuera de su lugar y después la recuperación fue bastante difícil, ¿no? Entonces sí, a veces uno quiere ayudar y pues no termina ayudando, sino que complicando la cosa. Es así, es así. Por eso es esencial no mover a la víctima hasta que lleguen los servicios de emergencia que saben cómo movilizar y la manera correcta de movilizarlo. Más hacemos tratando de calmar a la víctima, no dejándola sola, ¿okay? Porque en medio del estrés, los nervios, la persona se puede alterar, tratar de moverse por sí sola y puede empeorar la situación. Hacemos más tratando de calmarla, llevándole tranquilidad, quedándonos con ella, si no hay un peligro que arriesgue nuestra propia seguridad, a tratar de movilizarle y llevarla a un centro de salud, que es lo primero o lo que se hace frecuentemente y está mal hecho. Y de hecho, disculpa que te interrumpa, Jan, hay una clase completa para traslado de lesionados. Una clase completa. De verdad que no podíamos ponerla en este curso porque era demasiado extensa. Porque eso todo, ahí se explica todo lo que es la parte de que se puede usar para inmovilizar, etcétera, etcétera. Pero sí es complicado. Incluso en Estados Unidos es un motivo de denuncia esto. O sea, si alguien llega y toca a una persona y esa persona tiene una lesión que podría ser porque una persona la movió posterior a un accidente de tránsito, esto es un motivo de denuncia para la persona que está ayudando y se ve demasiado, se ve muchísimo. Por eso a veces es mejor simplemente hacer el acompañamiento en estos casos y no trasladar, no tratar de mover ni movilizar, ¿sí? O sea, hay que también cuidarse la parte legal. En este caso de Rita, por ejemplo, si hubiese estado en un país donde se puede demandar, tu papá hubiese podido demandar a todas esas personas. Sin embargo, bueno, hay que cuidarse, estamos en un país extranjero. Usted ve que en Estados Unidos una persona se cae, lo que sea, y nadie lo toca hasta que llegue el personal adecuado. ¿Ok? Por eso este curso es mucho, como lo dijimos, para situaciones de desastre, para situaciones de extremas. ¿Ok? Sí. Bueno, por último, para ya ir cerrando la parte de accidentes de tránsito, yo quiero que algunos participen y a ver si podemos captar todo, es, por lo menos con respecto a los accidentes de tránsito, voy a hacer algunas preguntitas a ver si las captaron. Cuando hablamos de seguridad de la escena, si nos aproximamos a un accidente de tránsito y vemos que está saliendo humo o que hay un carro incendiándose, ¿cuál es la zona de peligro o cuál es el perímetro que debemos marcar para asegurarnos nosotros y a las otras personas? Veo que Merlin levanta la mano por aquí. Hola. Ahí están respondiendo ya. Ya están respondiendo. Ajá, permítame. La zona de peligro en cuanto, no escuché muy bien, pero si no hay peligro aparente es de 15 metros, ¿no? Y si Okay. no, de 30 metros por todos los lados. Exactamente, en todas las direcciones, si hay humo y si el carro o el vehículo se está incendiando. 30 metros. Y si Si hay 30 gasolina. metros. Exacto, si no hay gasolina, si no se está derramando combustible, eso es muy importante. Bueno, perfecto, veo que lo entendieron, eso está muy bien. Sí. A ver, cuando nos aproximamos también a las zonas del accidente de tránsito, ¿qué es lo que debemos hacer? Dije 3 letras que son importantísimas. A ver si alguien las recuerda. Merlin, vamos, Merlin ha levantado la mano 2 veces, vamos a ponerle el micrófono para que... Ya va, ahí. Okay. Buenos días, ¿cómo está? Es Bueno. buscar, observar e identificar. Ok. ¿Y se acuerda qué es buscar? Que vamos a buscar, que vamos a observar y que vamos a identificar. Sí, buscar, o sea, si hay lesionados, cómo está el área. Observar cómo está el área y identificar si hay algún derramamiento o algo así. Y si hay lesionados, quedarnos, o sea, ver si podemos acercarnos o no. Exactamente. Voy, como lo dijo Merlin, es buscar, observar e identificar. Buscar que no haya cables caídos, que puedan poner riesgo a nuestra seguridad.
ver si hay, observar si hay humo, si se está incendiando, ¿ok? Cómo está el flujo del tráfico, ¿ok? Y por último, identificar si hay derramamiento del combustible que pueda incendiarse e identificar las víctimas, ¿ok? Importante, voy a buscar, observar e identificar. Voy con Beal, pero veo que aquí en el chat lo identificaron bastante bien. A ver si hacemos otra por aquí. Ok, y según los mecanismos de lesión, a ver, cuando hay un accidente, una colisión o el mecanismo de lesión es posterior, ¿qué lesiones podemos encontrar o cuáles son las más comunes? A ver. Ajá, no se escuchó bien. Cuando hay un accidente de tránsito y el mecanismo de lesión es posterior, ¿qué lesiones podemos encontrar frecuentemente? ¿O qué lesiones nos hace pensar que pueda tener el paciente? Ah, por aquí dice latigazo cervical. Okay. Latigazos cervicales, lesiones en la cervical, la cabeza, la columna, sobre todo cervical. ¿Ok? Pueden haber lesiones cervicales. Perfecto. Bueno, entendieron bastante bien. Y entonces, y por último, le voy a hacer una última pregunta y ya terminamos la parte de accidente de tránsito. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando hay un accidente de tránsito? Lo primero y lo esencial. Protegernos, no exponerse, llamar a emergencia. Bueno, la mayoría acertó. No es ponernos Sí, sí, sí. o resguardarnos. Hay unos que dijeron Exacto, llamar al no CEN. exponer. Sí, no, exacto, pero están bien dentro de todas las respuestas. Lo primero es no exponerse. Hay que iniciar el llamado o la cadena de vida que es llamar a emergencia, pero no exponerse. ¿Ok? Y posteriormente sí iniciamos lo que es la valoración de la escena y todo lo que hablamos durante el curso. Pero está muy bien eso, no exponernos, eso es lo primordial. ¿Ok? Chicos, eso es lo primero que le van a preguntar en todos los exámenes y con chicas en mango que ustedes lo quieran ver. Ustedes como socorristas y los que vayan a estudiar técnicas en emergencias médicas, lo primero que van a decir es ayudar, inclusive. Pero lo primordial de todo es no exponerse, eso es lo primero. No es llamar al SAME, es primero ustedes tienen que ver la escena y ver, no me arriesgo acá. Eso es lo primero ante todo. Ustedes no se pueden convertir en una futura víctima. Después que ustedes ven que todo está seguro, que ustedes ahí van a llamar, ustedes no pueden llamar al SAME, o sea, como para que den una respuesta lógica, no pueden llamar al SAME o al 107 o al 109 diciendo que si no, ustedes no han evaluado la escena. Ustedes evidentemente, ustedes ven, evalúan la escena y al mismo tiempo no se están exponiendo. Y ustedes una vez que evalúen la escena es que ustedes van a llamar al SAME. No sé si Jan por casualidad tiene una de esas fotos desastrosas que él tiene por allí de un accidente como para mandarles un ejercicio. Y necesito al menos unos voluntarios y me digan que ustedes van a llamar en ese momento al SAME y qué le van a decir al SAME ustedes ya como socorristas. Ya el día de hoy, ustedes al menos tienen que tener una conciencia de poder llamar al SAME y ustedes plantear: hola, buen día, soy fulano de tal, estoy llamando porque en la avenida tal, entre tal y tal, en la calle tal, ocurrió un accidente, una colisión que fue frontal o posterior, o colisión en rodamiento o rotatorio, y se evalúan tantas personas, se ven tantas personas adentro del vehículo, hay ruptura o de la parte frontal del vidrio,
o hay 3 personas heridas, o una persona, 2 personas adentro y una persona afuera, hay derrame de gasolina, o hay humo, y ustedes van a dar la posición en que están las personas, si están en decúbito, si están... Acuérdense de usar siempre, traten de usar para que se acostumbre o para que se adapten, o los que quieren ser socorristas profesionales, se vayan adaptando a los términos. Se ven lesiones en hipocondrio, se ve una herida abierta, hay sangramiento, hay una herida de tales y tales características, como para que ya vayan adaptándose a lo que pueden describir. Y en caso tal de que no sea un accidente de tránsito, si es una persona que de repente ustedes ven que se desmaya o se desplome, ven en qué característica está, boca arriba, boca abajo. Claro, ustedes no van a decir boca arriba o boca abajo, si en ese momento no se recuerdan, lo pueden usar así, pero si pueden usar la palabra decúbito, o no, o está pronado, o está lateral, todas las características. Una parte importante es que si ustedes se le van a acercar a la persona lesionada, siempre tienen que identificarse. Hola, soy fulano de tal, soy sé de primeros auxilios. Ustedes no pueden decir que son técnicos ni nada de eso, sino que sé de primeros auxilios. ¿Me permites ayudarte? Recuerden siempre eso. Si no lo saben, no están seguros, es preferible no hacerlo. Pero siempre se tienen que identificar y decir que ustedes saben algo de primeros auxilios, para que las personas los autoricen. Y a partir de allí ver todo lo demás, toda la parte de los antecedentes, sino todo lo que ustedes aprendieron en este curso, o por lo menos entendieron. Y después de allí activar todos los sistemas que hayan que activar. Jan, ¿pudiste conseguir alguna foto, mi vida? Para colocarla. me pusiste a correr. Déjame ver si yo puedo hacerlo. No, yo no puedo hacerlo porque no. Tú estás el anfitrión. Porque tengo alguna voy a buscar en internet. La foto que te pasó David, ¿la tienes por allí? En mi celular. Yo la bajé, pero... Si me da un momentito la puedo colocar. Lo que sí, como dice Marion, es importantísimo lo de si no estamos seguros de cómo actuar, no hacerlo. Hacemos más informando a los servicios de emergencia de cómo fue el accidente y cuántas víctimas hay, si hay algunos factores de riesgo, que intentando ayudar a la persona, ¿ok? A ver. Si me das un cachito, ya la coloco. Perfecto, esto lo pasamos, ya conocemos los objetivos. Bueno, chicos, con respecto a las quemaduras, que al igual que los accidentes de tránsito, es algo que vemos muchísimo, creo que es algo de la vida cotidiana, algo súper frecuente y que vemos a veces incluso vamos, ahora que viene el verano, que está el sol, no hay casi nubes, salimos a la calle y ya nos quemamos, entonces eso es una quemadura también, entonces eso lo vemos a diario, ¿ok? Entonces, comenzamos primero definiendo la piel, que muchas literaturas ya la ven como el órgano más importante del cuerpo, ¿ok? Es lo que nos protege, nuestra barrera externa al exterior, disculpen la redundancia, ¿no? Pero que al lesionarse puede, dependiendo del grado de lesión, puede ser bastante grave, ¿ok? La quemadura es una de las lesiones más frecuentes que vemos en la piel, ¿no? Ya vamos a ver cómo se divide la piel y todo lo demás. Otra de las definiciones es quemadura, que es aquella lesión que ocurre en la piel que puede ser por diferentes factores, ¿ok? Puede ser por, ahora que vienen las fechas navideñas, por fuego directo, no solamente el fuego de la hornilla o una fogata, puede ser fuegos artificiales, eso es fuego directo, ¿ok? Veo aquí muchas mujeres y hombres también, a mí me toca muchísimo. El vapor, planchar el vapor te puede quemar la piel, ¿ok? Puede ser también por líquidos,
¿ok? O por sustancias químicas, ácidos o otros factores que puedan lesionar la piel, eso produce quemaduras, ¿ok? No solo el fuego, es líquido, es vapor, son sustancias químicas, ¿ok? Incluso la electricidad, por ahí no sé si logran ver la foto de una persona en un poste de alumbrado, lo que pasa es que está hacia un lado, la electricidad, cuando hay hay algún electrocutado o algún accidente por electricidad, eso produce una quemadura en la piel, ¿ok? Entonces, no solo es del fuego directo, sino todos estos factores pueden provocar quemaduras en la piel, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Ok? Que podemos tener en la quemadura. Los síntomas van a variar, depende del grado de quemadura, que ya los vamos a ver en un momento. Pero en general, los síntomas que vemos en las quemaduras es inflamación de la zona, pueden haber ampollas, que su término son flictenas, ¿ok? Son esas ampollas o esas bolsitas de agua que observamos en las quemaduras. Creo que hay un micrófono abierto, ya lo silencié. Son esas bolsitas de agua que vemos a veces cuando nos quemamos, se hacen como unas bolsitas de agua, esas son las flictenas o las ampollas. ¿Ok? Vamos a ver enrojecimiento. ¿Ok? Aquí dice peladuras. La peladura es cuando vemos que se cae esa parte de la piel. ¿Ok? Y podemos tener también piel blanca, que eso indica un grado bastante grave de quemaduras. Y obviamente dolor. Esos son los síntomas en general que vamos a encontrar en las quemaduras. ¿Ok? En la clasificación, las quemaduras podemos clasificarlas de dos maneras. ¿Ok? Generalmente, y para nuestro conocimiento, podemos, la más apropiada es por su profundidad. Pensé que estaba en alguna de las láminas, pero no creo que no la veo. Para entender por la profundidad, debemos entender primero que la piel se divide en tres capas. ¿Ok? La primera capa, que es la más superficial, que es la epidermis, es lo más superficial. ¿Ok? Jan, ¿Sí? ¿puedes poner la lámina anterior para que se entienda? Aquí, sí, la aquí piel? está, perfecto. Aquí la podemos ver. La piel se divide en tres capas, gracias a ti. La epidermis, que es la parte más superficial, o la capa más superficial de la piel. ¿Ok? Esa es la como, si la vemos de abajo hacia arriba, la última capa. La capa más superficial, la dermis, que es la parte media de la piel, donde vamos a encontrar los folículos pilosos, vamos a encontrar los nervios, vamos a encontrar los vasos, las glándulas, todo eso va a estar en la capa media, que es la dermis. ¿Ok? Y la hipodermis, muchas veces otros lo llaman el tejido subcutáneo, es la última capa, ¿ok? Que es como el piso o la base que va a sostener a la dermis, que es donde están todos los factores o todos esos elementos importantes de la piel. ¿Ok? Es ese piso, la hipodermis, es la última capa de la piel. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Si no, vamos escribiendo por el chat. ¿Ok? Entonces, volvemos a la clasificación, ya conociendo. Tamara levantó la mano. No sé si le abren el micrófono. ¿Lo tengo que abrir yo? Bueno, si quieren van colocando las preguntas en el chat y voy a y ya luego las respondo. Vamos a continuar y al final lo respondemos, Jan, por favor. Perfecto. Entonces, según en la clasificación, las quemaduras la vamos a clasificar por su profundidad. Ya vimos cómo se divide la piel. Entonces, vamos a ver las quemaduras de primer grado, que solo van a afectar a la epidermis, es decir, la primera capa de la piel. Son aquellas quemaduras superficiales que vemos, las quemaduras por exposición solar, ¿ok? Son las que más frecuente vemos. Estas quemaduras son las que cicatrizan en 2-3 días, no te van a dejar cicatrices, solo vemos enrojecimiento de la piel, el dolor y podemos ver en algunos casos un poco de hinchazón o de edema en la zona, ¿ok? Eso lo vamos a ver en las quemaduras de primer grado. En las quemaduras de segundo grado, que son las que afectan a la epidermis, a la capa superficial, y a la dermis, que es la capa media,
Allí vamos a encontrar dolor, hinchazón o edema, ¿ok? Enrojecimiento, pero también nos vamos a encontrar la flictena o las ampollas, las bolsitas de agua que les comenté. Esa la vamos a encontrar en las quemaduras de segundo grado, ¿ok? Y por último, las quemaduras de tercer grado, que son las más graves, son las que afectan las 3 capas de la piel, desde la epidermis hasta la hipodermis. ¿Okay? Epidermis, dermis, hipodermis. En esta vamos a encontrar lo que es piel muerta, tejidos de piel negro, como vemos acá, escaras negras. Muchas veces no son dolorosas, la persona como pierde. Recuerden que en la dermis están los nervios, los vasos sanguíneos. Como va a perder todo eso, muchas veces la persona no va a sentir dolor, pero sí vamos a ver el tejido muerto, ¿ok? El enrojecimiento, podemos encontrar flictenas alrededor, pero el tejido muerto es muy importante que lo vamos a observar. En un primer momento podemos inclusive ver una piel blanquecina, ¿ok? Eso es muy importante, nosotros identificarlo, ¿ok? Y otra de la clasificación es por su extensión, que eso generalmente se maneja más en la parte médica, pero es importante que ustedes lo vean, que es por su extensión. Ahí existe una regla, que es la regla de los 9, que va a determinar los grados o la extensión, la cantidad o el porcentaje de corporal que está quemado o que está afectado por la quemadura. ¿Okay? Se llama es la regla de los 9, donde en la cabeza y cuello es 9%, lo que es todo el tronco, es decir, tórax, abdomen, anterior y posterior, al final van a dar un 36%, los miembros superiores 9% y los miembros inferiores 18% cada uno. Eso nos va a ayudar a determinar qué porcentaje del cuerpo está afectado por la quemadura, porque eso al final nos va a indicar la gravedad. ¿Okay? Ya antes de ir a esa lámina, ¿qué pasa y qué nos hace pensar o qué nos va a decir para qué queremos saber la clasificación y la profundidad o la extensión de la quemadura? ¿En qué son las quemaduras? Un chitaladro a las 12 del mediodía. Pero bueno, como les decía, ¿qué nos va a decir la clasificación de las quemaduras? Lo primero, eso nos va a decir la gravedad y nos va a informar cómo, si nos debemos llamar a emergencia, si debemos ir inmediatamente a emergencia y qué debemos hacer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Según la profundidad y la extensión, se consideran quemaduras graves a aquellas quemaduras, por ejemplo, que tengan el 10% de superficie corporal quemada en niños y ancianos. ¿Ok? Y más del 20% en adultos. ¿Ok? Quemaduras de segundo y tercer grado, eso nos lo va a indicar, por lo menos si tomamos la regla de los 9. ¿Ok? Si tomamos la clasificación de la profundidad, las quemaduras de primero y segundo grado en el 20% de la superficie corporal de los adultos también se considera grave. ¿Ok? Las quemaduras van a ser más graves en niños y ancianos, en pacientes que tengan antecedentes de alcoholismo, ¿ok? O que estén inmunosuprimidos, ¿ok? Y sobre todo, siempre se va a considerar quemadura grave aquella quemadura que se encuentre en cuello, en cara, en genitales y en manos. Importante que tengan en cuenta eso, ¿ok? Se considera grave, si es quemadura de segundo y tercer grado, ¿ok? Por eso es importante saber la profundidad, que nosotros solamente con verla podemos determinar, esta es una quemadura de primer grado, es de segundo grado y es de tercer grado. Resumiendo, en primer grado solo vemos que la piel está roja y no hay ampollas. En la de segundo grado hay ampollas y en la de tercer grado ya vemos piel muerta, ¿ok? Y no hay dolor. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hay una quemadura? Primero va a depender de qué está ocasionando la quemadura. Lo primero que debemos hacer es retirar a la persona o la parte que se está exponiendo a la gente que está provocando la quemadura, retirar la zona del cuerpo que está provocando la lesión. ¿Ok?
Si no hay piel lesionada, es decir, si no hay alguna rotura de la piel, si no hay piel que se está cayendo, podemos poner la zona afectada en agua a temperatura ambiente que corra el agua. ¿Ok? Si no hay piel lesionada, que no esté rota. ¿Ok? Es decir, podemos pensar en las quemaduras de primer grado. ¿Ok? Lo siguiente que podemos hacer es colocar paños de agua tibia, agua a temperatura ambiente o agua fría en la zona. ¿Ok? Por último, vendarlo e ir o asistir a un servicio médico para que sea evaluado posteriormente la persona. Sí o sí debe ser evaluado por el personal médico para seguir el tratamiento. ¿Ok? Eso es importantísimo. Otra cosa importante que podemos hacer es, si vemos que la quemadura la provocó un líquido, podemos retirar la ropa, ¿ok? Que no esté pegada a la piel. Si hay tela o ropa pegada a la piel, no podemos retirarla. No intentemos retirarla. Podemos retirar el resto de las prendas, pero no aquella que esté pegada a la piel, ¿sí? Ahora, ¿qué no debemos hacer? Y esto yo lo vi mucho pequeño, todavía lo vemos en nuestras familias, en los abuelos, en la mamá, y por cultura y por tradiciones lo seguimos haciendo, ¿ok? Por ejemplo, yo les comento una historia personal. A mí pequeño me quemé y lo que me pusieron fue pasta dental. ¿Okay? Yo decía que eso era efectivo, hasta que, bueno, estudié medicina. ¿No? Entonces, eso por cultura a veces lo hacemos mucho, que no debemos hacer. No colocar ningún tipo de ungüento casero, es decir, no colocarle mantequilla, no colocarle café, no colocarle pasta dental, ¿ok? No colocarle ningún tipo de ungüento casero o ningún tipo de crema que tengamos en la casa que nos dijeron que era buena para eso. Eso no se hace, ¿ok? Tampoco colocarle ningún tipo de alimento. Y no tratar de, o sea, cubrir la herida y ya esperar a ver cómo evoluciona. Eso no lo debemos hacer. Como les dije, no debemos retirar la ropa o las prendas que estén adheridas a la piel de la quemadura. No debemos retirarla, ¿ok? Si hay lesiones en la piel o si vemos que la piel está bastante lastimada y hay heridas, no colocarle agua, no dejar correr agua, ¿ok? Y lo más pronto posible acudir a algún servicio médico para que sea evaluada esta persona, ¿sí? Eso es lo que no debemos hacer. Eso es muy importante. Y sobre todo, te lo digo porque tenemos mucha cultura de eso, no colocar remedios caseros en la herida. Eso puede agravar. O sea, dependiendo de la experiencia, algunos dicen, no, es que a mí me fue bien. Sí, qué bueno que te fue bien. Pero se ha demostrado científicamente que en la mayoría les va mal. Entonces, no lo hagamos. Es preferible buscar una ayuda médica o alguien especializado que nos pueda orientar en esto, ¿ok? Lo que sí debemos hacer, ya se los dije, si son lesiones superficiales, dejar correr el agua, colocar pañitos de agua tibia, cubrir la herida y buscar un médico, ¿sí? Y ya eso es toda la clase. Termino de compartir pantalla. Vamos a ver acá. Marian, ¿estás allí? No sé si hubo preguntas antes. Vamos a ver acá. Por acá veo que Merlin dice, ¿por qué las personas con antecedentes con alcoholismo, las quemaduras van a ser más graves? Fíjense, en las personas con etilismo o con este tipo de antecedentes, tienen su hígado, tienen una lesión hepática o la lesión del hígado hace que no produzca unos elementos que son importantes para la sangre y para la cicatrización. Entonces va a ser más lenta la cicatrización y la mejoría de estas lesiones en pacientes que estén inmunosuprimidos, porque tampoco van a producir este tipo de factores para la cicatrización, y en los pacientes alcohólicos. Por eso en ellos suelen ser más graves las quemaduras. Que si puedo repetir por su extensión, sí. Si quieren les muestro la imagen. A ver. Quemadura. A ver por acá. Acá. Por su extensión es la regla de los 9. Cada parte del cuerpo va a tener una numeración que las va a ir sumando dependiendo de dónde haya quemadura.
ejemplo, si hay una quemadura en la cara, en la región facial, eso ya suma el 9%. Todo el tronco, 9% el tórax, 9% el abdomen, por la parte de adelante o frontal. Y por la parte posterior, 9% el tórax y 9% la parte lumbar. Entonces ya nos daría 36%. Como le dije, en adultos, quemaduras de de segundo grado y de tercer grado, ya más del 20% se considera grave. ¿Okay? Y así sucesivamente. Los dos miembros superiores son cada uno 9% y los miembros inferiores cada uno 18%. Igual si quieren después, por correo les hago llegar las láminas para que tengan la imagen o la pueden conseguir por Google, la regla de los 9. Igual se las hago llegar con los chicos las láminas. Okay, déjenme dejar de compartir pantalla. La clasificación por detección está un poco confusa. La acabo de explicar. Si tienen alguna duda, escribanlo por el chat o abran el micrófono y me van diciendo. ¿Por qué me pasó así? Lo que pasa es que no leí, perdí el chat desde muy arriba. Creo que Mariana está conectada. Sí, aquí sí estoy. Ah, bueno. No sé si leíste el chat antes para ver qué preguntas habían hecho, porque quedé muy abajo. Aquí lo último que vi fue la regla de los 9. Entonces, aquí hay otra. Doctor, sumo, y si da más de 20% en adulto, ¿es grave entonces? Ya va. Repíteme. Doctor, si entonces sumo el porcentaje y me da más de 20%, ¿es grave entonces la quemadura? Sí, si la quemadura es de segundo grado, más de 20% en adulto es quemadura grave. Por aquí, lo que pasa es que no te escuché porque estaba leyendo aquí, doctor, ¿se puede colocar claras de huevo? Ningún remedio casero se puede colocar. Por favor. Ningún. Aquí en Argentina, nosotros en Venezuela, al menos en nuestro país, porque aquí yo sé que hay colombianos, hay bolivianos y hay peruanos. En Venezuela se coloca mucho crema dental y meten la mano en lo que sería la nevera, o ¿cómo que se dice nevera aquí ya? En la heladera. Pero no es correcto. Ninguna de las maneras como ni sábila, ni savia, ni aloe vera, como tú la quieras llamar, tampoco. O sea, no hay que colocar nada en la quemadura. Lo primero que ustedes van a hacer, una persona se le presenta con una quemadura de café, ustedes estaban haciendo el café, les cayó café en la mano, colocarlo de 5 a 10 minutos bajo el chorro del agua. Un rato. Sí, la quemadura es de primer grado. ¿Por qué? Porque ustedes, número uno, van a arrastrar todo lo que les cayó, todo el líquido que les cayó, bien sea leche, agua, todo lo que les cayó. Número dos, ¿qué va a hacer esa agua? Esa agua les va a enfriar la piel, porque evidentemente la parte está caliente, ustedes la tienen que enfriar. Y tercero, por arrastre, por eso siempre les he hablado de arrastre, el agua por arrastre va a eliminar todo lo que hay allí y las va a dejar de cierta manera limpio en comparación a todo lo demás. Evidentemente, después de allí, dependiendo, ustedes lo van a evaluar, ustedes van a trasladarlo a un hospital o no, y más si es un niño. Marian, por aquí, Yami le he preguntado, ok, gracias doctor, si sumo me da más de 20% en adulto, si la quemadura es de segundo grado, si te da más de 20%, es una quemadura grave. Leonor Pino está levantando la mano. A veces no los veo a todos porque no me reflejan todas las pantallas. Ya va, a ver. Ahí. Ya va. Déjame iniciarte el micrófono.